Bienvenidos, apreciados y estimados seguidores, a su plataforma Tribuna TV Podcast, que se transmite por RNN Canal 27. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro querido amigo Ramón Pimentel. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todo el público que nos sigue cada sábado aquí en Tribuna TV Podcast. Como siempre, con muchos temas controversiales, y también hoy tenemos una entrevista estelar con el doctor Humberto Salazar. Hoy tenemos una agenda fuerte en esta plataforma. Así es, ¿no? Y con él tratar muchos temas ahora del acontecer político y social que están ahora en el momento, y bueno, analizarlo con él en todo este escenario. Hay un elemento importante, Ramón, que nosotros queremos empezar nuestro comentario en esta plataforma. Es el tema de la degradación social de la República Dominicana, que, señores, está en el seno de la sociedad. Hemos observado toda esta semana que lo que hay es una chismografía con el asalto al Banco Popular, con lo que pasó en una sucursal del Banco de Reserva. Señores, y estos referentes que envían un mensaje funesto de lo que hoy se está viviendo en la sociedad dominicana, se convierten en paradigma. Y es algo, señor, inaceptable, es algo improcedente que la República Dominicana no tenga hoy en día verdaderos referentes. Señores, cuando aquí nos quejamos de que existe poca motivación para la gente pedir sobre sus derechos, para la persona ejercer el voto, es un reflejo que la sociedad no va bien. No lo dice Giovanni Morillo, no lo dice Ramón Pimentel. Lo observamos cada día en una sociedad que usted sale a la calle y para llegar a su trabajo dura 2, 3 o 4 horas porque hay un caos. Pero un neumático se le destruye porque las calles no están bien pavimentadas. Señores, eso es lo que se está viviendo, que tenemos una educación, que nuestros hijos no tienen una calidad y que usted está obligado a llevarlo a una educación privada, pero que nuestros hospitales, escuchen bien, nuestros hospitales están llenos de haitianos. Señores, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Y que estamos solamente pensando en una farándula política, en una farándula social, y no existe un verdadero plan de nación. Eso es lo que a nosotros nos duele, y que entendemos que la clase política sigue con esos pensamientos cavernícolas y no fija posiciones verdaderas hacia el mejor destino de la República Dominicana. La verdad que es así, Giovanni. Es lamentable cuando vemos estos acontecimientos que están sucediendo en la República Dominicana, y vemos también quiénes son los que están involucrados. Cuando observamos lo que pasó con este asalto en el Banco Popular, lo que pasó hace semanas atrás en el Banco de Reserva, y lo que vemos también que está sucediendo mucho, esta modalidad de asaltos a diferentes lugares y centros comerciales, nos vamos a la degradación moral y social que está sufriendo nuestro país. En el caso más reciente del Banco Popular, del asalto al Banco Popular, cuando vemos que los involucrados son 4 jóvenes que no pasan de 30 a 35 años de edad, que quizás por una emoción del momento se fueron involucrados en este hecho tan lamentable para la República Dominicana. Que vemos que ya hay 2 personas muertas de ellos ahí, y que detrás de eso también hay una estela de sufrimientos a las familias de estos involucrados, porque hemos visto al padre cómo han salido los hermanos a defenderlo, como evidentemente ellos lo harán. Pero lo que sí es un hecho cierto es que debemos de nosotros trabajar como sociedad para ver cómo nosotros creamos más oportunidades para que esos jóvenes que han decidido irse a delinquir a las calles, que han decidido salir a atracar, salir a asaltar, nosotros podamos proveerle otras herramientas para que ellos puedan subsistir, que no tengan que pensar en asaltar un banco, que no tengan que pensar en atracar a una señora que sale temprano de su casa a trabajar y la asaltan
a mano armada caminando hacia el transporte público, sino que creemos esas oportunidades reales que ellos deben de tener y que no lleguemos a estos niveles de delincuencia. Yo creo que nosotros tenemos que, como sociedad, revisarnos, trabajar en conjuntamente con eso, de que busquemos soluciones. Gracias a Dios, por ejemplo, en el asalto en sí, no hubo víctimas en el momento del asalto, pero sí hay víctimas de los que fueron involucrados, que en intercambio de disparos, así como lo ha señalado la policía, salieron 2 personas, creo que son 2 que perdieron la vida. O sea que ese tipo de cosas nosotros tenemos que trabajar para, como sociedad, nosotros evitar tener que nuestros jóvenes, que son los que más se están viendo involucrados en este tipo de hechos, no se involucren más en eso, sino que podamos proveerles otras oportunidades en la sociedad. Hay un elemento importante. Señores, aquí hay que quitarse del chi el afán de lucro que tiene toda la sociedad dominicana. Aquí hay un afán de tener dinero, de estar en la mejor discoteca, de tener el mejor vehículo, de tener la mejor vestimenta, que está destruyendo a la sociedad dominicana. Aquí hoy no hay valores, aquí no hay sacrificio de trabajo, de estudio, de nada. Si muchos de las nuevas generaciones se van a la historia o se van a las redes sociales y estudian a esos grandes personajes, señores, nada le llegó fácil a muchas figuras mundiales para lograr el éxito. Trabajaron como una hormiguita, dieron todo para lograr su objetivo. Y eso es algo que hoy en día, aunque muchos nos digan que somos soñadores, tenemos que seguir afirmando que si la República Dominicana no toma un mejor camino y sigue con la misma situación, pasará lo que está en toda América Latina. Aquí dicen, hay problemas con los actores políticos, con la sociedad, pero no es aquí en la República Dominicana solamente, es en el mundo que está pasando eso. Y tenemos que reflexionar, pero reflexionar ejecutando. Una sociedad que se le está hablando de una reforma fiscal, pero ¿qué dice la clase media? Esa pequeña burguesía, como se afirmó en la Revolución Francesa. ¿Qué tú me estás dando a mí? ¿Qué tú me das como Estado dominicano para exigirme una reforma? ¿Qué tú me das? Señores, es lamentable hacer esa afirmación y creo que es el gran reto que tienen los detentores del poder y toda la clase política. Tenemos que irnos, querido Ramón, a una pequeña pausa, pero retornamos con una interesante entrevista con un maestro de la política, de la comunicación, un profesional exitoso que durante años es un gran colaborador de esta plataforma Tribuna TV Podcast. Estamos hablando de Humberto Salazar. Retornamos con esta interesante entrevista. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Como expresamos, se encuentra con nosotros un querido amigo que siempre es un gran colaborador con esta plataforma durante años y que hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí en esta plataforma, nuestro analista político, amigo, hermano, Humberto Salazar. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, yo usted lo conozco desde que usted tenía Tribuna Juvenil en Plaza Lama, ¿verdad? Sí. Por allá. A mí no me olvida nada, Grababa los viernes en la tarde, Sí, ¿verdad? sí. Míralo ahí. Ahí está. Míralo ahí. Wow. Bienvenido, don ¿Cómo Humberto. les va? ¿Y ustedes? Positivo todo el tiempo. Cuéntemelo todo. Humberto, queremos empezar. Vamos a entrar ya en materia política. Las declaraciones controversiales esta semana de Danilo Medina Sánchez de las ratas. ¿Qué es lo que quiere decir Danilo Medina? Primero, yo creo que es una expresión que no le corresponde a un expresidente de la República Estadista como es mi querido amigo Danilo Medina. Ratas hay que dejárselo a las personas que hablan
en ese idioma y a ese nivel. Yo entiendo que Danilo se siente herido por una situación que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana y él lo que tiene que hacer es adaptarse a una situación que él mismo construyó. Se le dijo en múltiples ocasiones, yo se lo dije, que ese candidato no era capaz de llegar a un 15%, yo se lo dije. E inclusive yo voy a aprovechar para que Gonzalo Castillo, que apostó conmigo, que sacaba más de un 15, yo le dije que si sacaba un 15, yo dejaba la política y no hablaba nunca más de política en este país y me mudaba, que me envíe lo que él apostó conmigo, que todavía no lo envié. Todavía nada. Y se lo he dicho ya en par de ocasiones con un par de mensajes. Pero el tema con el PLD es que me imagino que el presidente Medina no quiere estar en el lugar difícil que lo ha puesto la situación que tiene ese partido en este momento. El Partido de la Liberación Dominicana va camino a la desaparición, como Increíble. Ocurrió con otros partidos políticos en la República Dominicana que eran mayoritarios. Recién en el año 2008, el PRD, con Miguel Vargas como candidato, eso fue ayer, obtuvo un 44% de los votos y ahora sacó él como candidato 19,000 votos. Increíble. El Partido Reformista gobernó 22 años y ahora el Partido Reformista sacó creo que 14, 15,000 votos nada más, nada. Y claro, le toca al PLD. ¿Por qué? Porque el PLD necesita, y no la está haciendo el presidente Medina, una revolución interna. La palabra revolución es una palabra compuesta. La última parte de esa palabra se trata de evolución. Tiene que evolucionar a otra cosa. Por eso tiene que haber una revolución, porque ese tipo de partido que se construyó en el año 1973 y lo construyó la idea de Juan Bosch, un tipo de partido de cuadros, pequeñito, que sea agresivo, que sostenga una cantidad de ideas, que la mayor parte de ellas vienen del marxismo y el leninismo, pues ya no cabe en esta época. Y ellos quieren seguir todavía aplicando métodos que no se corresponden con la modernidad. Cuando hablan de centralismo democrático, que también lo habla el PRD, el centralismo democrático es un método de construcción de partidos e interacción interna de partidos comunistas. El centralismo democrático está descrito en el libro ¿Qué hacer? De Lenin del año 1901. Imagínense, estamos en el año 2024. No es posible que un partido se construya simplemente para que las personas discutan cosas dentro y entonces que la mayoría le gane a la minoría y la minoría nunca va a tener la razón. Así no se puede. Entonces ellos no entienden eso. Yo creo que simplemente el presidente Medina, si las cosas siguen como van, será el enterrador del Partido de la Liberación Dominicana como lo conocemos. Ratas o no, hubo toda una estrategia para disminuir al PLD a una mínima expresión. Hubo personas que se opusieron a eso, fueron combatidas y opacadas. Bueno, culpables los que dirigen. Culpables los que dirigen de la situación que está el PLD, que es bastante difícil en este momento. Y vuelvo y repito, si lo que vi el pasado domingo en la reunión del Comité Central es lo que ellos van a hacer, les tengo, y se lo auguro desde ahora, que en las próximas elecciones bajarán del 5% en el torneo electoral. Hablando del proceso electoral pasado y del propio PLD, PRD, la Fuerza del Pueblo, de la Alianza Rescate RD, que en un momento se anunció con mucho entusiasmo la unificación de los partidos políticos para este proceso de elecciones. ¿Qué usted cree que pasó a lo interno de esas organizaciones políticas para no tener los resultados que se esperaba, que era una segunda vuelta electoral? La República Dominicana se está produciendo el tránsito que se ha producido en otros países, que es el tránsito de partidos y gobiernos manejados por políticos a partidos de gobierno manejados por empresarios. El primero que hizo eso, y lamentablemente fue así en la última época del gobierno del presidente Danilo Medina, fue el PLD. El PLD en la oposición, o para ingresar ese grupo del presidente Medina a lo que no era oposición, una oposición interna frente a Leonel, pero era un partido de gobierno, cuando Leonel les entré en el año 2012, era un partido que estaba construido principalmente sobre políticos. Esos políticos se reunían en algo llamado un comité político, y ese comité político yo los vi. En una época se reunían con el presidente Fernández todos los lunes para trazar las políticas de gobierno. A eso se llegó aquí. O sea, políticos manejando política desde el Palacio Nacional.
después que el presidente Medina llega al poder, pues de un modo quizás no casual, quizás fue un plan de grupos económicos muy importantes del país, el PLD sufrió una invasión en el gobierno de parte de empresarios importantes. Empresarios importantes que coincidencialmente en este momento, como González Cuadra, también está en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader y otros. Entonces, esa invasión de un grupo de empresarios construyó un proyecto empresarial para adueñarse de la voluntad del PLD. Y eso produjo el choque del PLD. El PLD comenzó a dividirse, no en el 2019. El PLD se dividió en la reunión de febrero del año 2015 para tratar el tema de la reforma constitucional. La reunión de Juan Dolio, ahí se dividió el PLD. Porque había una promesa de parte de Danilo de que no se iba a modificar esa constitución y esa promesa se rompió con Leonel y cuando usted te engaña una vez, después su palabra vale muy poco. Ahí comenzó el tema. Pero recuérdese que el presidente Medina, una persona a quien aprecio, admiro y quiero mucho, y él lo sabe, esto es un tema en términos totalmente políticos, un análisis político desapasionado como siempre lo hago, simplemente se dejó enredar entre un grupo de empresarios que se adueñaron de una parte importante de su gobierno. Y le voy a dar un ejemplo. Yo no estaba aquí en el año 2020. En el año 2020, cuando echan a Leonel del PLD, porque lo echaron, y Gonzalo Castillo se convierte en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es el tesorero de la campaña de Gonzalo Castillo? Oyer, un empresario apellido Oyer que viene del grupo de personas que trabajan en el tema del asfalto en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esa persona, Oyer, es la misma persona que hoy está dentro también del gobierno del PRM. Entonces, tienen un lazo comunicante, empresarios, que Gonzalo Castillo es otro empresario, con el actual gobierno. Por ahí dentro se forja todo lo que es el proyecto de evitar a como dé lugar la realización de esa alianza y sobre todo que sea una alianza que sea efectiva. El candidato escogido, Abel Martínez. ¿Quién apoya a Abel Martínez en la interna del PLD? La persona que le da sostén a Abel Martínez, económico y de todo tipo, en la interna del PLD es Gonzalo Castillo. Y se pensaba que por el caso judicial, Gonzalo, iba a ser difícil. El caso judicial, Gonzalo Castillo se burló de ese caso judicial. Las fotografías están ahí. Ustedes no se acuerdan que cuando todo el mundo estaba con un casco puesto, un chaleco y caminando por los pasillos del Palacio de Justicia, Gonzalo se reía de eso. O era muy sinvergüenza o sabía lo que iba a pasar. Una de dos. Porque cualquiera se compungía que usted anda por el pasillo del Palacio de Justicia que con un chaleco antibala, un casco y rodeado de policías. Cualquiera se compungía y sentía que estaba siendo por lo menos vejado por esta. No, él se reía. Él se reía porque sabía lo que iba a pasar. Él no duró prácticamente nada preso. Él en la medida de coerción salió para su casa. Todos los otros fueron a Najayo. Sobre todo dos amigos entrañables como Donald Guerrero y José Ramón Peralta los mandaron para Najayo. Entonces, ese proyecto que es Abel Martínez, financiado por Gonzalo Castillo, es el proyecto del gobierno dentro del PLD también, a través de este grupo de empresarios que son los que gobiernan la República Dominicana. La República Dominicana no está gobernada por un político, la República Dominicana está gobernada por un empresario y un grupo empresarial. Y esos grupos empresariales, que son los que manejan este país en este momento, se están adueñando de una serie de sectores que han entrado ya en conflicto con otros grupos empresariales que también compiten, porque todos compiten unos con otros. Esos grupos son los que imponen a Abel Martínez, quien siempre se opuso a la alianza, siempre tuvo un discurso en contra de la alianza, y le voy a poner dos ejemplos. ¿Por qué la alianza no se realizó en Barahona? Tierra de Gonzalo Castillo. ¿Por qué Nori Medina no es hoy la alcaldesa de Barahona? ¿Por qué? Que la apoyó el PRD. ¿Por qué? Porque el PLD dejó al hijo de Noecito como candidato a alcalde y le tumbó los votos necesarios para que la alianza ganara la alcaldía. Pero era Gonzalo Castillo que estaba ahí. ¿Y por qué en Santiago
el candidato del PLD, Abel Martínez, saca menos votos incluso que el candidato a senador de Santiago del mismo PLD, que es Marino Collante. Porque Santiago tiene la mayor tasa de abstención del país, la más alta de todo el país, tanto las municipales como las nacionales. Porque era un plan. Y fíjese una cosa, dos de los candidatos en las boletas eran de Santiago ahora, en las presidenciales. Luis Abinader es de Santiago, su papá es de Santiago, de Tamboril. Y Abel Martínez también es de Santiago. ¿Y por qué la gente no votó en Santiago? Porque a los candidatos a diputados del PLD en Santiago lo dejaron sin fondos, sin dinero, no repartieron nada. ¿Por qué? Porque en Santiago solamente salen electos un amigo íntimo de Abel Martínez en la circunscripción 3 y el hermano de Abel Martínez en la circunscripción 1. ¿Por qué? Porque hay un plan de apocar, disminuir al PLD con un objetivo posterior. ¿Cuál es el objetivo posterior? O conseguir entonces que el PLD entre dentro del juego de la sombra que arropa, la sombra empresarial que arropa a todos estos partidos políticos. Dos ejemplos. Primero, ¿alguien puede explicar en su sano juicio por qué Abel Martínez publica un video en las redes sociales cuando ni siquiera se ha terminado de contar los votos? felicitando a Abinader. Hace que se escuche, porque ese video se filmó, no en el momento que él lo hace, porque no lo hace en vivo, estaba filmado. Era un video que estaba hecho anteriormente con una bandera dominicana detrás, con todo un montaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y lo segundo, es lo que explica por qué lo hace, que al otro día entonces sale una invitación de Abinader para él mismo autoinvitarse, ir a la Casa Nacional del PLD, y era simplemente porque, ok, Danilo, sácate tú del medio. Entonces la antorcha ahora la tiene Abel Martínez, que es el nuevo líder del PLD, y entra dentro del redil nuestro. Ese era el plan. Lo que pasa es que no se pudo. Lo que pasa es que Danilo sabe mucho y Leonel también. Leonel no cayó en el gancho y se enfermó, una enfermedad muy oportuna. Y Danilo dijo, no, ahí en la Casa Nacional del PLD no va. Entonces ahora en la última reunión, por eso es que Abel Martínez pasa sin pena y sin gloria. Ese era el plan. ¿Qué va a ocurrir ahora en adelante? Vamos a ver, yo creo que aquí no hay partidos políticos ya. Los partidos políticos desaparecieron. El PRM no es un partido político. El PRM son una cantidad de islas de poder manejados por grupos empresariales, donde ponen a Luis Abinader como presidente. Querían una votación récord que no se logró. Abinader hablaba de un 70, un 80. Sí, pero lo real es que produjo la mayor abstención en época de democracia en unas elecciones normales. Pero había posibilidades reales de una segunda vuelta. Claro, totalmente. Totalmente. Solamente tenía que el PLD obtener una votación parecida en la boleta presidencial a la que obtuvo en el nivel municipal o también la que obtuvo en el nivel de Congreso, 18 y 24. Si saca cualquiera de esos dos números, estuviéramos hablando de una segunda vuelta en este momento, pero por mucho, sobre todo con una gran abstención. Hay un 52% de los dominicanos que no fueron a votar aproximadamente, votó el 48, 49, y eso provoca un grave problema al país, y es lo siguiente. Se está hablando de una reforma constitucional y una reforma fiscal, no una reforma tributaria, que es una cosa diferente. Una reforma fiscal es que están hablando. Impuestos, ¿verdad? Sí. Y una reforma constitucional que tiene un único objetivo, quitarle nunca jamás a esa constitución, por más que Abinader diga lo contrario. Ese es el objetivo, porque eso es un transitorio. Solamente convocando por un proyecto de ley al Congreso, y ustedes son abogados, ustedes saben, ahí mismo se cayó el transitorio. Esa es la verdad. Y aparte de eso, Abinader dice, no, pero que yo no quiero. No, es que ya cuando pasa la ley y se reúne la Asamblea Revisora, usted no tiene poder sobre esa Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora es totalmente soberana. El Poder Ejecutivo no manda en la Asamblea Revisora. Eso de que tenga un poder absoluto, no es cierto. Ahí van a quitar el nunca jamás. Eso estoy prácticamente seguro. Espérese. Y entonces, lo segundo, para que no quede cojo esto, es que el tema de la reforma fiscal necesita una gran legitimidad
de parte de un gobierno. Usted tiene legitimidad cuando usted verdaderamente tiene una fuerza electoral que es perceptible. Pero estamos hablando de un presidente electo con un 29% del voto nacional. Increíble. 29% del voto nacional, es decir, el 71% del voto nacional o no votó o votó por la oposición. Por eso que tienen que buscar cierto consenso con la oposición, que yo no sé si lo van a lograr. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve con esta interesante entrevista. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Humberto, quiero aprovecharte en sentido amplio. Tratamos en el bloque anterior lo de la reforma fiscal, la reforma constitucional. El presidente de la República esta semana dice que él va a ser un precedente, que él no vuelve más a la silla del poder. ¿Qué es lo que está pasando en verdad? Bueno, en lo último, ya él lo dijo antes y no faltó a su palabra. Lo mismo. Él lo dijo eso antes y faltó a su palabra. Los videos sobran en las redes sociales. Él diciendo que no va a la reelección, se presentó a la reelección y sobre todo manipuló de forma tal al electorado que lo convenció de que no fuera a votar. El tema de la reforma constitucional lo plantean como si fuera un tema político de primer orden en el país. Y habla de poner un candado. No entiendo el candado tampoco. Porque en mi caso, que aprendí a leer cuando tenía 4 años de edad, y el idioma español, el castellano, es mi idioma materno, no entiendo dónde pueden poner un candado donde ya hay un candado. La Constitución prohíbe la reelección después de 2 periodos. Eso está clarísimo. O sea, existe un candado en la Constitución con un transitorio que dice que son 2 periodos y nunca jamás. Es lo contrario a eso, digo yo. No, claro. No sé leer. No sí. es eso lo que dice sí, sí. ¿Y cuál es el candado que va a poner entonces? Entonces, si se elimina ese transitorio, queda habilitado automáticamente Danilo Medina también. O sea, que podemos ver en el 2028 a Leonel Fernández y un Danilo Medina enfrentados nuevamente. Yo espero que no, porque eso no tiene sentido ya. Una confrontación de ese tipo no tiene sentido y el país no la va a aceptar. No le va a aceptar ni siquiera un intento de reelección a Luis Abinader tampoco. Y eso se puede ver desde ahora porque las terceras elecciones son casi imposibles en estos países. ¿Qué ocurre? Que si usted plantea eso, perfecto. Usted quiere quitar el nunca jamás, quítelo, pero no diga que para poner un candado. ¿El candado dónde está? ¿Cuál es el candado que va a poner para que nadie pueda entonces reelegirse? Porque lo cierto es que si el jueguito es ponerle, como dicen, un candado a la Constitución, ese mismo candado se puede abrir donde quiera que haya un presidente capaz de conseguir la tercera parte del Congreso o no. Sí, el candado no es tal. Y en el tema fiscal, bueno, el argumento tampoco se lo compro. Porque lo que ha habido en la República Dominicana es un dispendio de los recursos estatales en cosas superfluas que no es una inversión real que reditúe beneficios de modo tal que el país siga creciendo. Se ha gastado en tonterías durante casi 4 años y si no hay una obra grande no hay que enseñar. Muéstremela. ¿Cuál es la obra grande que hay que enseñar después de 4 años? El metro, la continuación del metro no está terminado. Le falta como un 30-35%. El teleférico, lo que sea de Santiago. El monorriel de Santiago tampoco está terminado. La presa de Montegrande, eso lo construyó Danilo Medina, prácticamente todo. ¿Qué es lo que han hecho en todo este tiempo? Ahora que vamos a hacer un tren de aquí al aeropuerto, eso es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque hasta ahora no han hecho nada. ¿Dónde está el dinero que se tomó prestado? Esa reforma fiscal no era mandatoria. Cualquier presidente que llegara iba a tener que someter al país a esta reforma fiscal. Es que hay un problema con eso. El problema es que plantear que cualquier presidente que llegara iba a plantear una reforma fiscal, bueno, yo prefiero que hablen de una reforma tributaria. No es lo mismo una reforma fiscal que una reforma tributaria. Una reforma fiscal usted poner impuestos. Una reforma tributaria incluye un examen de los gastos del gobierno. ¿En qué tú vas a gastar el dinero que yo pongo? ¿Por qué yo tengo que pagar más? Porque aquí hay impuestos por todos lados, ¿eh? Porque yo tengo que darte más dinero cuando tú a mí no me estás dando nada.
Pero ¿por qué yo, como clase media de este país, tengo que darle más dinero al gobierno cuando yo salgo en un vehículo y el carro se me rompe la goma simplemente porque las calles están llenas de hoyos? Y porque Inundada también. ni siquiera hay una política de tránsito para yo decir, por lo menos me puedo ahorrar algo de la gasolina cara que compro con 40% también de impuestos a la gasolina. O sea, nadie me está pagando eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me están dando? ¿Por qué un clase media tiene que darle más dinero al gobierno y se va a sentir satisfecho cuando no le dan educación a sus hijos? ¿Y qué clase media de este país manda a un hijo a una escuela pública? ¿Para qué? Para devolverle la pobreza otra vez. No lo hace. Cuando yo veo a los funcionarios del gobierno, de cualquier gobierno, a la gente de clase media de este país, hacer un hospital público a que le den servicio de salud, bueno, entonces yo voy a decir que el servicio de salud es eficiente. Pero ¿cuál de nosotros va a un hospital público? Eso está lleno de haitianos ahora mismo, los hospitales públicos del país. Entonces, estamos hablando de un gobierno que no está dando nada para atrás. Entonces, perfecto. Vamos a hablar, cualquier gobierno, no importa el color partidario. Tú quieres hablar de reforma fiscal, ven, pero dime qué es lo que tú vas a gastar. ¿Cuál es el gasto que tú vas a tener para esto? El argumento, ni siquiera un argumento. Es lastimosa la afirmación del presidente Luis Abinader en la semanal de esta misma semana, valga la redundancia, que dice que para la atención primaria, pero por favor, la gente del sector salud debe enseñar al presidente de la República que atención primaria no es construir unidad de atención primaria. Atención primaria es una estrategia sanitaria que no tiene nada que ver con construir nada. ¿En qué van a gastar para implementar la atención primaria? La atención primaria es una decisión política, no es construcción de unidad de atención primaria. Pero ¿cuántas unidades de atención primaria que van a construir en este país? Si es que la estrategia no funciona y nunca se ha implementado, y eso tiene que ver un gran acuerdo entre el sector público y el sector privado. Que se entienda que tienen que leer Sí. la ley 8701 y cómo está construida la seguridad social en el tema de salud en la República Dominicana, que no se ha podido implementar después de 23 años de promulgada la ley, porque tienen que entender de qué se trata. Pero la reforma fiscal no es para mejorar los servicios de salud. La reforma fiscal es porque la deuda pública de la República Dominicana, que quede claro, es insostenible. Más del 30% de los ingresos fiscales del gobierno están siendo destinados al pago del servicio de la deuda cada mes. Comenzó un 25% a fines del año pasado y ahora anda por un 32%. Increíble. Que lo digan. Eso es lo que tienen que decir, que la deuda pública, esa deuda que decían que nosotros tenemos un techo fiscal enorme y que nosotros podemos seguir, de deuda enorme y que podemos seguir tomando deuda y más deuda. Ahora llegó el momento en que tenemos que pagar los intereses. Cuando yo hablo de servicio, hablo de intereses nada más. Para pagar los intereses de esa deuda, eso quiere decir que usted tiene que buscar un 30% aproximadamente de lo que le ingresa. Y si no realizan una reforma fiscal que garantice el pago de esa deuda, por lo menos de los intereses, ¿usted sabe lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a aumentar el riesgo país de la República Dominicana y los intereses de la deuda van a subir. Eso es lo que pasa, que se entiende que estamos en un callejón sin salida y cuando venga con la idea, con la tontería, en pleno Palacio Nacional de hablar de servicio de salud, a mí me dio escozor oír eso, y que la atención primaria... Señor, usted no sabe lo que es la atención primaria. Dígale a su gente que expliquen de qué se trata. Ese no es el tema. El tema es la sostenibilidad de la deuda de la República Dominicana. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Ahora, yo sí voy a decir lo siguiente. Déjeme decirle algo. Ustedes dos son abogados, ¿verdad? Sí. Sí. Ustedes estudiaron, me imagino, en la universidad la revolución más importante que ha habido en la historia de la humanidad, por lo menos la edad moderna, que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí. Ustedes la estudiaron. Recuerden que la Revolución Francesa se produjo cuando los campesinos, que no tenían nada que ver con nada, porque tampoco pagaban impuestos, al señor feudal le daban parte de su cosecha, trabajaba y prácticamente todos lo repartían, excepto lo que daba para ellos y su familia, ¿verdad? El clero y la nobleza vivían en el boato. Es lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿eh? Vivían en el boato, vivían haciendo fiestas en Versalles,
No hay pan, no importa que no haya pan, aquí hay en el palacio, perfecto, no hay problema. Pero se formó la llamada burguesía, que comenzó como la pequeña burguesía, muy bien descrita por Juan Bosch en sus libros, donde pequeños comerciantes, profesionales pequeños, médicos, boticarios, ya tenían intereses diferentes a lo de los campesinos y a lo de la nobleza, ¿verdad? Eso mismo ocurre en la República Dominicana. Lean hoy un análisis que hace la agencia BBC, la de Londres, acerca de por qué, está en la prensa, por qué, a pesar de que la República Dominicana está produciendo una gran riqueza, los dominicanos son las personas que más migran de su país. Nosotros lo subimos en el grupo que tenemos de emprendedores, esa reflexión. Exactamente. Increíble. Y es interesante cómo ellos lo tratan, una nota periodística. Por lo tanto, es entendible. Lo que pasa es que la desigualdad en la República Dominicana es enorme. Los salarios están por el suelo. Cualquiera de ustedes va a buscar un empleo. Probablemente ya dicen que son viejos. Porque tienen más de 40 años. Tú no, pero él sí. Tiene más de 40 años. Ya, esos son viejos. Y si acaso vas tú, que tienes 30 y tantos años, 31 y 32, te van a pedir experiencia. Y si no tienes experiencia y no conoces a nadie, probablemente te ofrezcan 25 o 30 mil pesos de sueldo. Miento. Sí. Es así. Es Ese así. es el promedio. Es así. El papel que te dieron en la universidad no te sirve para nada si tú no conoces a alguien que te empuje. ¿Es así o no es así? Es así. Es la misma situación que hubo en la Revolución Francesa. Los campesinos, la gente que no tiene nada, están ahí rodeando las ciudades dominicanas con salarios que van de 18, 20, 25, 30 mil pesos. Eso es lo que ganan. Eso es lo que ganan, ¿eh? No les sirve para llegar a fin de mes. Los muchachos jóvenes están en la universidad, le dan un papel y no sirve para nada tampoco. Eso no garantiza. En mi generación sí. A mí me garantizaba, el que era profesional. A mí me garantizaba ser profesional con un papel que yo consiga un buen trabajo. En mi generación sí, en la de ustedes ya no. Y existe una clase empresarial multimillonaria que vive de los demás. Y ahora quieren que seamos nosotros, los clases medias, que le pagamos la fiesta a ellos. Y así eso va a romperse la tasa en algún momento. Ese tema de la reforma fiscal es sumamente difícil de tratar y complicado para el país. Quieren convencernos a todos de que es necesaria, pero nadie quiere pagar. Ahí dicen los hoteleros ya que no quieren pagar, que le mantengan las exenciones. La gente de zona franca dice lo mismo. Son los dos sectores más importantes del país en términos de generación Entonces, de ¿con divisas. quién se va a hacer? Con la clase media. Y la clase media van a estallar. La clase media van a estallar. Ya ha pasado antes. Ya ha pasado antes. Yo no quiero que pase. Pero la República Dominicana no soporta más impuestos la clase media sin que nosotros recibamos parte de lo que nosotros estamos poniendo. ¿Qué es lo que me dan a mí ¿qué es lo que me dan a mí por pagar impuestos? Vamos a ver qué me dan a mí. Yo vivo en un edificio. ¿Qué yo pago? Yo pago seguridad privada porque el gobierno no me la da. No me la da. No salgo de noche porque tengo miedo. ¿No es así? Sí. Mis hijos se educaron en universidades y escuelas privadas. Pago con mi dinero y mi esfuerzo porque el gobierno, el dinero que yo pago tampoco lo redistribuye. Tengo que pagar un seguro internacional o un seguro nacional bastante caro para recibir servicios de salud. ¿Qué me dan? Y porque tengo yo que pagarle la fiesta a los ricos del país. ¿Entiende cuál es el problema? O sueltan o aquí va a haber un problema. Y todo indica, Humberto, que como va la cosa, estos próximos 4 años serán muy difíciles para la población y especialmente la clase media. Bastante o sea, no hay difícil. esperanza de nada. Esperanza hay si vuelve la racionalidad de algunas cabezas para entender que no somos nosotros los que tenemos que pagar el precio de la crisis que ellos crearon. Porque es que la República Dominicana es un país que crece mucho, pero es un país también muy desigual. Entonces estamos sosteniendo el país con 3 sectores principalmente que no tienen nada que ver con el país. Primero, los hoteleros. Los hoteleros, si usted no les da las facilidades, agarran todo su moteta y se van para Cancún. O se van para Colombia, o se van para otro lado, que allá también hay playas. Ahí también hay playas, que quede claro. Aquí están porque a ellos les conviene. Le dan crédito, el Reserva le da millones y millones de dólares de crédito. Ustedes lo saben que es así. Exenciones. Eso es así. La zona franca, por igual, cuando yo me reunía con empresarios, por ejemplo, los empresarios coreanos, que competíamos con Guatemala, competíamos con Nicaragua,
Nosotros compitiendo para que vinieran para acá y ellos que se lo llevan para allá. Y eso son exenciones tributarias. Son exenciones tributarias. Si nosotros no le damos las exenciones, usted sabe lo que van a hacer la gente de zona franca. Ahora entonces un motete y se largan. Se van para otro lado. Y el tercer sector que sostiene la economía dominicana son las remesas. Son las remesas. 10,000, 12,000 millones de dólares de remesas al año. Eso es lo que sostiene esta economía. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer por este país, porque por donde vamos no es buen lugar hacia donde vamos. Tenemos un primer mundo en algunas ciudades, que la gente vive como en el primer mundo, maneja vehículos del primer mundo, come comida del primer mundo, bastante poco nutritiva, por cierto, y que engorda muy fácilmente. Y creen que están en el primer mundo, ¿eh? En mi caso, yo no tomo aquí ni si... Bueno, hace un ratito hablaba con un amigo y me decía, no, porque es un infierno entrar a la ciudad de Santo Domingo. Digo, la única forma que yo entre y salgo de esta ciudad es para un aeropuerto. De verdad. Pues tengo un video que me mata en una carretera. Aquí los accidentes de tránsito son terribles. Entonces, que yo digo, no, espérate. Yo vivo en el primer mundo, ustedes viven en el primer mundo, pero la inmensa mayoría de los dominicanos no. La inmensa mayoría de los dominicanos viven tratando de llegar a fin de mes y algunos tratando de llegar al día a día y endeudados hasta la coronilla tratando de imitar la vida que nosotros tenemos. Dios. Eso es que se vive en la República Dominicana o es que no nos damos cuenta de dónde es que estamos. Y ante esa situación, ¿qué rol debe de jugar la oposición? Porque la oposición política tiene que jugar un rol importante ante estos temas y vemos los resultados que obtuvo la oposición. ¿Qué rol debe jugar ahora? Por ejemplo, el caso de Leonel Fernández. ¿Cómo quedó Leonel, la fuerza del pueblo, con un liderazgo opositor en este proceso? Leonel quedó en segundo lugar. La fuerza del pueblo cree que es el partido opción para el año 2028 y están pensando en eso. Pero todo es un proceso en la vida. La vida es un proceso. Y ese proceso incluye lo siguiente, que los que nacieron, eso es el 28, ¿verdad? Que los que nacieron en el año 2010, en el 2010 ya Leonel estaba llegando al final de su tercer mandato. Eso van a votar ya en el 28. Son votantes. Un país donde el 74% de los dominicanos no adhiere a ningún partido político. Un país donde los partidos emergentes por primera vez le pasan a los partidos tradicionales. Por ejemplo, una candidatura de las llamadas candidaturas que principalmente trabajan con imagen, porque son candidaturas de imágenes. La del cobrador Roque Paya es una candidatura de imagen, una candidatura combativa, una candidatura de discurso, pero no tiene una sola propuesta. Tierra Arrasada salió en cuarto lugar. Eso se llaman candidatos de audiencia. Es decir, construyen un perfil a partir de una gran cantidad de gente que los está escuchando. ¿Quién quedó en quinto lugar? Un partido nuevo también, que queda por allá abajo. 28, 29, Opción Democrática. Virginia Antares Rodríguez quedó en quinto lugar en la votación. No quedaron los partidos tradicionales. Los tradicionales prácticamente ni existen ya. Eso quiere decir que hay una evolución hacia una nueva forma de hacer política. La República Dominicana es, en América Latina, junto con tres países más, los únicos que tienen partidos políticos tradicionales que todavía existen. Ya el último, que es el PLD, se está yendo. Paraguay, donde el Partido Colorado es todavía poder, que es un partido tradicionalísimo, es el partido de Stroessner. En Uruguay, donde la derecha en este momento, que es la contraria del Frente Amplio, que son los partidos tradicionales de derecha e izquierda en Uruguay, es la que está en el poder. Y Honduras, que ahora está a la izquierda, y el Partido Nacional, el partido de derecha, es el que se perfila como el próximo ganador electoral. Después, en ningún lugar existen partidos tradicionales. Y llegó la hora de eso aquí. Pasó en México también ahora, que incluso que la alianza PAN-PRD perdió. Y hoy leí que el PRD de México perdió su reconocimiento como partido. También. Y fue un partido que gobernó mucho se está tiempo. repitiendo. Que el propio López Obrador fue parte del PRD. O sea que tú tienes una situación en la cual hay una evolución hacia una política diferente. Si la fuerza del pueblo con Leonel plantean hacer el mismo tipo de política, simplemente también la historia los dejará atrás.
Yo creo que el país está listo para recibir nuevos liderazgos, personas con un discurso, por lo menos desde el punto de vista técnico, político y académico, que pueda ser creíble, porque me da miedo personas como yo he visto, que las he mencionado aquí, con un discurso que no se corresponde con una realidad social y económica del país, que puedan acceder al poder, que ha ocurrido en otros lados. Hay que recordar que Pedro Castillo en Perú, uno de los países más ricos de América Latina. Perú no es cualquier cosa, pero es el país de Haya de la Torre. O sea, una de las lumbreras principales de la política latinoamericana. Un profesor de una escuela primaria en un campo llegó a la presidencia de la República, Pedro Castillo. Simplemente un candidato de audiencia. Gabriel Boric, que esta me duele porque fueron los demócratas cristianos chilenos que a mí me construyeron el esquema de pensamiento político que tengo. Es el país de Eduardo Frei. Eduardo Frei Montalva, el líder de la justicia social en América Latina a través de la democracia cristiana. Gabriel Boric con 36 años llegó al poder y viene ¿de dónde? De las turbas de la Universidad de Chile. Eso es. Y de Argentina ya ni siquiera hay que hablar. Javier Milei ganó y se metió en el bolsillo a los radicales, a los comunistas, y sobre todo al Partido Justicialista. Se lo echó en el bolsillo en la segunda vuelta y es hoy el presidente de Argentina. O sea, tú tienes... Es que me viene a la cabeza todo. En Colombia eran conservadores y liberales. Toda la historia política colombiana de esos dos partidos. Los conservadores sacaron menos de un 2%. Y los liberales por ahí también, un 3%. Y hoy Petro, que era un guerrillero del M-19, el presidente de Colombia. O sea que tú tienes una situación de cambio que aquí pretendemos que no va a cambiar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El PRM, por ejemplo, tiene como 14 candidatos a la presidencia. Ellos creen que todo el mundo llega a la presidencia. O sea, una serie de circunstancias son las que te llevan a la presidencia. Entonces aquí creo que el país está preparado para que llegue un liderazgo nuevo, que puede sumar a toda la oposición detrás de él. Que Leonel, que no quiere renovarse, porque su campaña es una campaña dirigida hacia personas de mi edad, que quede claro. Y yo también quiero muchísimo a Leonel, pero Leonel tiene que cambiarme hasta los eslogans. Y como Leonel me sale, yo cuando escuché eso me puse la mano en la cabeza. Dice, estamos aquí por estar embullados, nosotros sabemos que estamos ganando. ¿Usted sabe que cuando yo oía eso? Cuando yo iba en la secundaria a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las marchas. O sea, en esa época escuchaba yo eso. ¿Cómo usted me viene a traer una consigna así en esta época? Yo me ponía la mano en la cabeza. Digo, es que no puede ser. No conectan con la gente joven. Usted para conectar con la gente joven, usted no tiene que ser joven. No tiene que tener la edad de ellos. Tiene que adaptarse a su pensamiento y a sus intereses. Esa es la idea. Entonces usted tiene que pensar como ellos y tratar de transmitirles parte de su experiencia para que ellos entiendan que usted es su aliado. No necesariamente que hay un gap, un abismo entre las generaciones. Donald Trump es el líder de la gente joven en Estados Unidos y tiene 77 años. Y entonces, no es un tema de edad, ¿no? La espera valió la pena. ¿Con cuál? Con esta entrevista. ¿Y por qué? Porque yo tenía un tiempo escribiéndote que quería que estuviera aquí de nuevo y me siento muy contento porque una cátedra. Una cátedra. No, que va. Yo quiero pasar mi experiencia nada más. A mí me gusta mucho. Darle las gracias a todos nuestros seguidores. Será hasta una próxima entrega.